Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una clase más de la asignatura Geometría Analítica de Vectores 1. Vamos a proceder a dar inicio a nuestra clase en honor a la puntualidad de los presentes. Una vez terminado, si por ahí hay alguna duda, le había dicho con respecto a la unidad 1 de vectores que les dejaba sin penalización por más que hayan entregado en forma tardía. Eso les había dicho la clase que habíamos tenido. Entonces, a ninguno se le descontó el tema de la penalización en la unidad 1. A partir de la unidad 2 ya comenzamos eh, con ese tema. Recuerden que cuando una actividad vence, por ejemplo, el 19 venció una unidad y hasta hoy, hasta las 23:59 tienen tiempo para poder enviar esa tarea, ¿verdad? Y recuerden también siempre que una vez que ustedes envíen sus tareas, una vez que se cierre, hay por lo menos 10 días para poder ir corrigiendo esas actividades. Y una vez que termine eso, yo siempre también alzo el solucionario, ¿verdad? Resulta que la modalidad semipresencial pues es muy autodidacta, o sea que ustedes prácticamente son los que tienen que autoaprender. O sea, autodidacta significa que ustedes tienen que aprender en la forma que ustedes puedan, en este sentido que el tema ahora no tenemos más esa clase presencial. Antes había clase presencial por lo menos 1 o 2 veces al mes. Eso se terminó por el tema de la pandemia, ¿verdad? Y también todo lo que conlleva con respecto a lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Todo lo que pasó, ¿verdad? Y bueno, entonces los materiales que nosotros le ponemos a ustedes es lo básico. O sea que sabemos que no es, ustedes tienen que investigar, tienen que ir viendo también, ¿verdad? Porque la modalidad semipresencial es así. No es pues como la presencial, ¿verdad? Porque la presencial pues ustedes pueden consultar y en el momento se les puede ir aclarando. Sin embargo, la modalidad semipresencial no es así, ¿verdad? Para que puedan entender bien también eso, ¿verdad? Entonces hacemos lo que podemos de donde podemos y entonces nosotros vamos a tratar siempre de aclarar. Y con respecto a los trabajos, no podemos estar eh, haciendo los trabajos y antes que se entregue, o sea que después de entregado sí, pero siempre tenemos una temática que tenemos que seguir también, ¿verdad? O sea que tenemos que seguir y por lo menos para que ustedes tengan lo mínimamente posible para poder defenderse, ¿verdad? Porque, como les digo, eh, la modalidad semipresencial exige que ustedes lean, que ustedes investiguen, no hay de otra, ¿verdad? Yo sé que cada uno tiene seguramente sus problemas de cuestiones de el tiempo y esas cuestiones, por eso luego se inscribieron en la modalidad semipresencial, ¿verdad? Se entiende perfectamente. Lo que yo siempre les sugiero es, por más que un ejercicio usted no esté entendiendo, tiene que procurar hacer por lo menos algo, ¿verdad? Y ese algo yo le voy a siempre compensar, ¿verdad? O sea, el sacrificio yo siempre entiendo del otro lado cuando se hace, por más que no se llegó al resultado, pero se intentó. Entonces, siempre va a valer algo. No es lo mismo que cuando ustedes presentan un trabajo y en blanco luego dejaron, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta eso. Y además las actividades son pocas. O sea, las actividades son, algunos tienen 3 o 4 ejercicios nomás, ¿verdad? Entonces ustedes tienen la posibilidad de investigar y de ir haciendo, ¿verdad? Inclusive, como le digo, lastimosamente esta modalidad exige mucho más del lado de ustedes también, ¿verdad? Entonces yo el granito que pongo siempre es tratar de aclarar y tratar de ir avanzando, ¿verdad? Porque tenemos que avanzar pues también, ¿verdad? Y recuerden eso para que tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, ahora voy a dar inicio entonces a nuestra clase, me voy a presentar y me dicen por favor si es que...
Se visualiza. Sí, profe. Ok, bueno, como yo le dejé una clase grabada de sistema de coordenadas, entonces voy a dar un pequeño bosquejo nuevamente para poder introducir el tema, ¿verdad? Bueno, un sistema de coordenadas, recordemos que este es un sistema de coordenadas rectangulares. Nosotros vamos a trabajar siempre en el sistema bidimensional todavía, ¿verdad? Ahora cuando lleguen a tener los que van a tener, por ejemplo, analítica 2, ya va a ser en sistema tridimensional. Es decir, vamos a tener la otra referencia, aparte de X y la letra Z, ¿verdad? En 3 dimensiones. En este caso nosotros solamente en 2 dimensiones todavía. ¿Está bien? Entonces, un sistema de coordenadas. ¿Para qué sirve un sistema de coordenadas? Sirve para ubicar puntos. Recordemos siempre que en un plano cartesiano, en donde tenemos las dos rectas perpendiculares, el eje X y el eje Y, entonces le parte en cuatro cuadrantes, recordemos. O sea, al tener el plano cartesiano queda dividido entonces en 4 cuadrantes. Un primer cuadrante que es el que le corresponde a... Esperen que entró alguien, parece. Y ahí está. Bueno, estaba diciendo que el plano cartesiano queda dividido en 4 cuadrantes. Y en cada cuadrante podemos ir ubicando puntos, ¿verdad? Algunas veces no cae en ninguno de los cuadrantes, puede caer sobre el eje X o sobre el eje Y. O alguna vez en la intersección también de ambas rectas, ¿verdad? Entonces, un primer cuadrante, recordemos, este es el que le corresponde al primer cuadrante. Un punto, por ejemplo, puede caer en el primer cuadrante, qué sé yo, por ejemplo, recordemos, acá puede ser. Siempre nos movemos primero sobre X y luego sobre Y. Eje X y luego eje Y, ¿sí? Entonces, acá tengo entonces la ubicación de un punto que puede ser, por ejemplo, XY. En este caso, nos fijamos, las componentes de X e Y en este caso son positivos. Entonces, para que caiga un punto en el primer cuadrante, tiene que ser positivo la abscisa y positivo la ordenada. Es decir, la X positiva y la Y positiva también. Para que caiga un punto en el segundo cuadrante, que es el siguiente, para que caiga aquí, uno de los pares ordenados. Recordemos que el punto PXY es un par ordenado. ¿Por qué? Porque primero nos referimos a la abscisa y después a la ordenada. Siempre ese es el orden para poder ubicar los puntos. Entonces, para que pueda caer en el segundo cuadrante, uno de ellos tiene que ser negativo. En este caso va a ser el eje X. Entonces, para que caiga acá el otro punto, debe ser, por ejemplo, menos X y. Entonces, ahí justamente va a caer un punto aquí en el segundo cuadrante. Y para que caiga en el tercer cuadrante, que es el siguiente que está acá, acá por ejemplo el par ordenado ya debe ser, la X y la Y deben ser negativas. Suponiendo que aquí tengamos el negativo la X y negativo también la ordenada. Entonces acá este punto de intersección viene a ser menos X menos Y. Y el último y cuarto cuadrante, ¿verdad? Para que caiga en el cuarto cuadrante, para que caiga un punto en el cuarto cuadrante, una de las variables debe ser negativa nuevamente. En este caso, el par ordenado X debe ser positivo y y el punto Y tiene que ser, o la ordenada debe ser negativa. Entonces, para que caiga aquí, por ejemplo, entonces debe ser el punto, la X debe ser positiva
y la ordenada debe ser negativa. Bueno, esto es en el caso que los puntos caigan en primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto. También puede darse el caso en que no suceda ninguno de estos, ¿verdad? Que caiga el punto en una parte donde no tengamos ni primer cuadrante, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede caer uno acá en 0, 0, qué sé yo, entonces ahí puede ser también un punto en donde ahí vamos a tener, por ejemplo, ahí no cae ningún cuadrante. También puede caer sobre uno de los ejes, qué sé yo, sobre el eje Y. Para que caiga sobre el eje Y, entonces tendría que ser, uno de ellos tendría que ser 0, ¿verdad? En este caso sería la X0 y la Y positiva. Y para que caiga sobre el eje X, por ejemplo, en este caso puede ser entonces, una de ellas tiene que ser negativa también. Por ejemplo, en este caso va a ser X y 0 en Y. Y así, ¿verdad? Puede caer sobre el lado negativo, lado positivo, eso ya va a depender. O sea que no necesariamente el punto puede caer entonces en los cuatro cuadrantes. Puede caer sobre el eje Y hacia la parte positiva, sobre el eje Y hacia la parte negativa, sobre el eje X hacia la parte positiva, o hacia el eje X sobre la parte negativa también, o en el origen, ¿verdad? Bueno, ¿para qué sirve? Dijimos para ubicar puntos. Y nosotros, ¿qué hacemos con esos puntos? Y de repente tenemos algunas condiciones. Por ejemplo, cuando tenemos dos puntos ubicando en el plano cartesiano, ¿qué es lo que podemos hacer? Y varias cosas. Por ejemplo, si tenemos dos puntos, podemos hallar distancia entre dos puntos. Si tenemos dos puntos, también podemos hallar el punto medio entre esas distancias. También si tenemos dos puntos, podemos hallar la pendiente de una recta. La pendiente, que es un número, recordemos que es un número, por ejemplo, pendiente igual a la tangente trigonométrica, es decir, igual a, o sea, la pendiente es un número que puede ser positivo, negativo o neutro. Neutro es 0, recordemos. Entonces, eso para esas cuestiones está sirviendo. También si tenemos dos puntos, podemos hallar punto de división entre ellos, o sea que dependiendo de las condiciones nosotros podemos ir hallando ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos dos puntos, podemos hallar ecuación de la recta que pasa por dos puntos, o ecuación cartesiana que pasa, ecuación punto pendiente, cuando tenemos un punto y una pendiente, porque cuando tenemos dos puntos podemos hallar pendiente y podemos hallar también la ecuación cartesiana que pasa por dos puntos. Ahí, por ejemplo, yo ya tengo la opción de poder hallar primero la pendiente y luego aplicar la fórmula de ecuación punto pendiente. Bueno, entonces, todo eso es lo que podemos ir haciendo, ¿verdad? Acá les presento un pequeño ejercicio, ¿verdad? Una primera propuesta. Dice, demostrar que los puntos A, 2, menos 2, B, menos 8, 4 y C, 5, 3 son los vértices de un triángulo rectángulo. Calcular su perímetro y área. Recordemos que para poder efectuar siempre es bueno ubicarnos en el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestros datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que tenemos tres vértices. Punto A, 2, menos 2, punto B, menos 8, 4 y C, 5, 3. Dice que son los vértices de un triángulo rectángulo. Recordemos que en un triángulo rectángulo, acá entonces ponemos el planteo, ¿verdad? En un triángulo rectángulo, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Solamente hay una parte muy importante en un triángulo rectángulo. Aparte de que tiene que tener un ángulo de 90 grados, es el único que debe cumplir lo que se llama teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras. ¿Sí? Si tenemos nuestro triángulo rectángulo, ¿verdad?
nos fijamos aquí, tiene un ángulo de 90 grados, es el único que cumple, y este lado que se llama hipotenusa, este lado que se llama cateto altura o C, cateto base, ¿verdad? Son los lados de un triángulo rectángulo, es decir, para que sea un triángulo rectángulo tiene que cumplir estas condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Graficar, ¿verdad? Lo primero es ubicar en el plano cartesiano. Entonces, si ustedes lo hacen, van a darse cuenta que resulta gráficamente un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es dónde están ubicados esos vértices, ¿verdad? En el plano. Entonces vamos a tener la gráfica, por eso siempre es importante. Entonces el plano cartesiano, la mayor cantidad de, tenemos hasta menos 8 y hasta 4, hasta 5. 5 positivos, sí. Vamos a ver si qué tal nos sale. Eso es lo que pasa cuando nuestra pizarra no se nos queda. A ver. Vamos a hacer otro intento. Ahí mejoró un poquitito. Bueno, nuestro plano entonces ubicamos el punto. El primer punto, que en este caso es 2 menos 2. Recordemos que la ordenada positiva, la abscisa positiva, el origen 0, 0. El punto A dice 2 menos 2. Sería 1, 2. Y menos 2 para I. Acá menos 1, menos 2. Eso es lo que pasa siempre cuando se borra otra vez. Entonces la intersección sería acá justamente 2 menos 2, acá es 2 y acá 2 negativo. Acá interceptamos, acá es menos 2 y acá es 2. Tengo el primer punto, entonces ubico el punto A, cuyas coordenadas es 2 menos 2. El punto B dice menos 8. Menos 8 para X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Hacerle más largo la extensión. Ahí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Acá sería menos 8 más o menos. Y luego 4 sería para arriba. 1, 2, 3, 4. Luego interceptamos. Coordenada rectangular. Se me borró. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 negativo. Dije acá. Luego entonces acá menos 8. Un poco complicado poner acá. Este es el punto B entonces, que es menos 8, 4. Y el otro punto y último es 5, 3. Acá era 2, 3, 4 y 5.
siempre es bueno poner la misma distancia, ¿verdad? En los cuadriculados, en la hoja milimetrada, por ejemplo, se puede hacer muy bien, mucho mejor, ¿verdad? Ahí es 5 y luego 3. Acá estamos en 3. Entonces, hacemos la intersección. Nos movemos sobre X. Línea de puntos. Y luego acá en Y, perdón, y ahora en X. Perdón, ahora en Y. En Y. Y ahí interceptamos. Entonces tenemos... Alguien entró, parece... Ah, no. Bueno, entonces... Acá tenemos el punto C. Punto C entonces es igual a 5, 3. Y ahí lo que tenemos que hacer es unir los vértices. Entonces vamos a tener... Ahí... Con paciencia... Y acá dice borró otra vez. Entonces nos fijamos, aquí es donde tiene su ángulo recto, justamente esta parte. Evidentemente que gráficamente se visualiza que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Acá donde yo les puse acá recién, ¿verdad? Justamente mi hipotenusa sería esta parte, esta sería mi hipotenusa, mi cateto base sería esta parte y mi cateto altura C sería todo este lado, ¿verdad? Entonces, nos fijamos para poder decir, afirmar gráficamente, se ve, se visualiza que es un triángulo rectángulo. Pero tenemos que demostrarlo analíticamente. Entonces, lo analítico es ir viendo por las cuestiones algebraicas justamente, es decir, por lo que yo les había dicho. Si tenemos dos puntos, podemos hallar distancia, podemos hallar pendiente, podemos hallar punto medio. En este caso, para poder abarcar los tres lados del triángulo rectángulo, entonces tenemos que utilizar la fórmula de distancia. Entonces, la primera distancia que tendríamos que hallar es distancia la primera distancia que tendríamos que hallar para poder solucionar es distancia de A a C, por ejemplo. O sea que vamos a hacer la hipotenusa, distancia de B a C, distancia de B a C, que viene a ser la hipotenusa, igual al cateto base, es decir, distancia de A a C sería distancia de AC más la distancia de A a B o de B a A. Distancia de B a A. Recordemos que todo esto como es al cuadrado, ¿verdad? Es decir, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Eso es lo que dice mi teorema de Pitágoras.
Entonces, voy a hallar la primera distancia, pero no es el único camino. Como acá yo veo que tiene un ángulo acá de 90 grados esta parte, que es esta, entonces significa que por pendiente también yo puedo comprobar que realmente es un triángulo rectángulo. Es decir, si del punto C al punto B hallo la pendiente, suponiendo que resulte, qué sé yo, 2/3, significa que la otra pendiente, en donde tiene que ser perpendicular, tiene que resultar recíproca y de signo contrario. En caso que este resulte, por decir 2/3, el otro tendría que resultar -3/2. Entonces, en esa forma también podría comprobar que es un triángulo rectángulo, porque un triángulo rectángulo solamente tiene un ángulo de 90 grados. En eso se diferencia de los demás triángulos. Y aparte que cumple el teorema de Pitágoras. Pero como me pide también perímetro y área, entonces me conviene por distancia solucionar todo y aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a la primera solución. Primera distancia. Nuestra primera distancia entonces quedaría distancia, acá ponemos otra vez solución, distancia de B a C. Distancia, ¿dónde se me fue? Se me fue mi entrada del lápiz. Ahí está. Distancia de B a C, dije. B a C. Recordemos que la fórmula de distancia es igual. Voy a poner la fórmula. En este caso voy a adaptarle a la fórmula. Como tengo acá mis coordenadas BC, recordemos que la distancia entre la abscisa entonces me quedaría x sub b menos x sub c al cuadrado más, como acá puse b primero, entonces acá también voy a poner y sub b menos y sub c. Recordemos que y todo esto al cuadrado también. Entonces ahí voy a poner mi x, sería x y acá de c sería x y este sería x sub c y sub c, este sería x sub b y este y sub b. Es lo mismo y sub 1 menos y sub 2, x sub 1 menos x sub 2 o y sub 1 menos y sub 2. Es lo mismo, la misma historia. Entonces, mi distancia quedaría, distancia de B a C, reemplazando x sub b, entonces acá voy a tener menos 8 menos x sub c, 5, todo esto al cuadrado más y sub b es 4 menos y sub c es 3 al cuadrado y esto todo bajo el signo radical. Entonces la distancia de B a C va a ir quedando. Signo igual le sumamos, ¿verdad? Esto daría menos 13 al cuadrado. Y acá daría 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Tienen ahí disponibles sus calculadoras, por favor? 13 por 13 sería 169. 169 más 1 sería, ¿verdad? Raíz cuadrada de 170. Entonces, así mismo vamos a ir dejándole raíz cuadrada de 170. Como es una expresión irracional, vamos a dejar más todavía así. Ahora vamos a ver la distancia de A a C. Entonces, la otra distancia que podemos hallar, distancia de A a C. Raíz cuadrada. Acá sería x sub a menos x sub c al cuadrado más y sub
A menos I sub C al cuadrado. Entonces mi distancia de AC va a ir quedando X sub A. Acá sería X sub A. Y este sería I sub A. X sub A sería 2 menos X sub C, que es 5. I sub A sería menos 2. I sub C sería 3. Todo esto bajo el signo radical. Entonces distancia de AC. Acá voy a tener 2 menos 5 menos 3 al cuadrado. Signo iguales se suman, menos 5 al cuadrado. Entonces la distancia de AC va a dar, esto da 9 y esto es 25, ¿verdad? Y 25 más 9 me da raíz cuadrada de 34. ahí está, 34 unidades. Ahora la última distancia que me queda es de B a A. Entonces, distancia de B a A es igual. Ahí le voy adaptando otra vez. Raíz cuadrada de X sub B menos X sub A al cuadrado más I sub B menos I sub A al cuadrado. Entonces, distancia de B a A queda X sub B, vamos a ver acá, sería X sub B, está acá, menos 8. X sub A sería 2 al cuadrado más I sub B sería 4. I sub A sería menos 2. Y todo esto bajo el signo radical. Distancia de B a A, entonces va quedando. Signo iguales se suma, menos 8 menos 2 va a dar menos 10 al cuadrado. Menos 10 al cuadrado, más menos por menos más, 4 más 2, 6 al cuadrado. Y esto da distancia de B a A, menos 10 por menos 10 da 100, ¿verdad? 6 por 6, 36, raíz cuadrada de 136. Puse mal mi letra. Y el otro entonces quedaría de B a A, raíz cuadrada de 136. Y ahora vamos a ver nuestro teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras, porque si es rectángulo es el único que tiene que cumplir, eso es el único que puede cumplir Pitágoras. Mi hipotenusa era 170, entonces es raíz cuadrada de 170 igual a raíz cuadrada de 34 al cuadrado y el otro raíz cuadrada de 136. Se va con el índice, se va con el índice, se va con el índice. 170 y 34 más 136, ¿cuánto me da? 6 más 4, 10, llevo el 1, 9, ¿cuánto me da? 170. Entonces cumple perfectamente la identidad, es decir, cumple el teorema de Pitágoras. Entonces podemos decir que los vértices A, B y C corresponden a un triángulo rectángulo, que nosotros gráficamente ya habíamos visto que sí cumplía. O sea que cuando vos te das cuenta, resulta que lo primero que uno tiene que hacer siempre es hacer la gráfica, y de acuerdo a la gráfica ya te vas a ir dando cuenta hacia dónde tenés que ir para demostrar, ¿verdad? O sea que si gráficamente vos ves que es un triángulo rectángulo,
Entonces, en la práctica te tiene que salir también justamente esto, ¿verdad? Que cumple el teorema de Pitágoras. Ahora, si gráficamente nos damos cuenta que no resultaba luego tampoco un triángulo rectángulo, que podía haber sido también, entonces no iba a ser un triángulo rectángulo, no le iba a corresponder los vértices precisamente a un triángulo rectángulo. Podía haber sido un triángulo, qué sé yo, escaleno o cualquier tipo otro de triángulo, ¿verdad? Pero para que sea triángulo rectángulo tiene que tener un ángulo recto y aparte es el único que cumple el teorema de Pitágoras. ¿Y qué más nos pedía? Perímetro y área. Bueno, el perímetro recordemos, ¿qué es el perímetro? Es la suma de los tres lados, ¿verdad? Es decir, entonces la otra cumple el teorema de Pitágoras, correcto. Ahora lo otro que nos pedía, el perímetro. El perímetro en un triángulo rectángulo es la suma de A más B más C. Entonces, mi perímetro va a ser, mi hipotenusa era raíz cuadrada de 170 raíz cuadrada de 170 más b raíz cuadrada de 34 y c sería raíz cuadrada de 136. Por favor, hallen un poco acá las raíces y me dicen la sumatoria cuánto da. O sea que acá es simplemente hallar la raíz cuadrada de 170 más raíz cuadrada de 34 más raíz cuadrada de 136. Y la suma me da ¿cuánto sería? Tienen ahí sus calculadoras. Y acá Sí, entonces, profe, este se puede sumar 170 más 34 más 136 y luego se halla la raíz, ¿verdad? no, no, No se puede de no esa se manera, ¿verdad? puede, no, de ninguna manera. No se puede hacer eso. Porque este tiene una cantidad irracional diferente a raíz de 34 y también de 136. No, no se puede hacer eso. Hay que hallar la raíz cuadrada de 170. ¿Cuánto sale raíz cuadrada de 170? Si me pueden decir. Voy a ir poniendo hasta 2 decimales, porfa. 13,03. 13,03 de 34. Raíz cuadrada de 34. 5,83. 5,83. Y el último, raíz de 136. Sería 11,66. 11,66. Y la sumatoria de esto, 13, 18 más 30 y algo, 40 y algo. 30,53. 30,53. Bueno, 30,53 y es unidades. Y lo último que me queda es el área. Recordemos que el área es igual a base por la altura sobre 2. En este caso, voy a poner área. La base le corresponde a AC. Este sería mi base. Y mi altura sería de B a A. Es decir, este sería mi altura. O mi C, ¿verdad? Es decir, yo puedo poner B por C o B por altura. Igual más como ustedes quieran. Pero tiene que ser base por altura sobre 2. Entonces mi base era raíz cuadrada de 34
por raíz cuadrada de 136 sobre 2. Acá, por ejemplo, como son mismos índices, se puede multiplicar 34 por 136. No puse el 36 ahí. Y luego la raíz de eso, 34 por 136 y raíz cuadrada, dividido 2. ¿Cuánto entonces sale mi área? Diez coma veinticuatro. Dividido 2 ya. ¿Sí? Sí, completo ya. Unidades cuadradas. Entonces 10, 22 me dijo, ¿verdad? ¿Sí? 10,22. Espera, voy a volver a calcular porque mi raíz le 34. agarró a los dos. ¿Eh? 34 me sale. 34. ¿Verdad? Exacto 34. Sí, señor. Perfecto. Sí me pareció lo que era exacto. ¿Verdad que? Porque tiene raíz exacta. Entonces sale 34 unidades cuadradas. ¿Así? Ahora sí está bien. Espectacular, Sí, profe. profe. Genial, perfecto. Bueno, entonces, recordando entonces, es el único que cumple el teorema de Pitágoras, un triángulo rectángulo. Entonces, lo que ustedes le tienen que ir poniendo es, como cumple el teorema de Pitágoras, los vértices ABC corresponden a un triángulo rectángulo, que en la gráfica ya nos decía luego que es un triángulo rectángulo. Y analíticamente ahora ya demostramos también. Y ya hallamos el perímetro y el área. Resulta que de acuerdo a la clasificación de triángulos, ustedes tienen que ir sabiendo, ¿verdad? Cómo se presenta un triángulo isósceles, por ejemplo. Dos de sus lados tienen que medir lo mismo y un tercer lado debe ser diferente. Triángulo equilátero, los tres lados tienen que medir la misma dimensión. Y el triángulo escaleno se diferencia del triángulo rectángulo, que no tiene un ángulo de 90 grados, tiene un ángulo mayor que 90 grados, es decir, obtusángulo, ¿verdad? Pero después parece, muchas veces uno hace, y cuando algunas veces medio que es un poco confuso, muchas veces si es que no hacemos bien la distribución de los puntos. Entonces, el teorema de Pitágoras es lo que te va a quitar de la duda, ¿verdad? Pero si vos haces bien tu gráfica, si ubicaste bien los puntos, ese ya te va a dar una información vital importantísima. ¿Está? Para que tengan en cuenta. Acá les dejo otro para que ustedes practiquen, ¿verdad? Dice justamente demostrar que los puntos A menos 2 menos 1, B 2 2, C 5 menos 2 son los vértices de un triángulo isósceles. Calcular su perímetro y área. Es similar al anterior, con la diferencia que aquí no vamos a tener un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ahora sí, en este caso también nos conviene hacer por distancia, ¿verdad? Porque la distancia, ¿qué es lo que me va a decir? Es decir, perdón, gráfica. Primero, bueno, no pide gráfica, pero la vamos a agregar acá para que tengan en cuenta. Gráfica. Entonces, porque la gráfica vas a ubicar en el plano y podés ir midiendo. Entonces, al medir vas a darte cuenta ya. Si dos de su lado miden lo mismo y un lado diferente, entonces ya tenés la certeza gráficamente que es un triángulo isósceles. Entonces analíticamente tenés que hacerlo por la fórmula de distancia, ¿verdad? O sea, tenés que hallar tres distancias. Y después perímetro y área, y perímetro es la suma de los tres lados. Lado 1 más lado 2 más lado 3. Y el otro es base por altura sobre 2. Puedes partir a la mitad y vas a tener dos triángulos, seguramente que rectángulo, y puedes hacer también por ese camino si querés, ¿verdad? Pero es similar. Lo único que acá es que se va a verificar seguramente que es un triángulo isósceles, es decir, que dos de su lado van a medir lo mismo, el tercer lado va a ser diferente. Entonces con eso se va a decir también que seguramente que cumple
con la condición de que los vértices ABC le corresponde a un triángulo isósceles. Ahora la otra pregunta, ¿será que se puede demostrar que un triángulo es rectángulo e isósceles a la vez? ¿Qué creen ustedes? ¿Se va a poder que sea a la vez triángulo, por ejemplo, rectángulo y que sea también isósceles a la vez? Sí se puede. Sí, perfecto. Es el único triángulo, los únicos que cumplen también, ¿verdad? Pero no siempre. O sea que en este caso ustedes van a ver, hagan la gráfica y vean si tiene un ángulo de 90 grados, por ejemplo. Si no tiene un ángulo de 90 grados, es simplemente un triángulo isósceles. Pero sí puede darse un caso especial de un triángulo, rectángulo e isósceles a la vez. Para que sea rectángulo, tiene que tener un ángulo de 90 grados. Isósceles, dos de sus lados tienen que medir lo mismo. Es decir, tu cateto base y tu cateto altura van a medir lo mismo, seguramente, en un triángulo, rectángulo, isósceles. Bueno, eso es para que tengan en cuenta, ¿verdad? Y triángulo equilátero, sabemos que los tres lados tienen que medir lo mismo. Cuando usted halla en el lado, el área, por ejemplo, de un triángulo equilátero, no es lo mismo que el área de un triángulo isósceles, pero la fórmula general siempre es base por altura sobre 2 para cualquier figura geométrica triangular. ¿Entienden? Eso no falla. Pero lo que también tiene que tener en cuenta es que el perímetro, por ejemplo, no siempre va a ser lado por 3. Solamente es en un triángulo equilátero lado por 3. Entonces, para cualquier triángulo, ustedes siempre tienen que asegurar de poner perímetro igual al lado 1 más lado 2 más lado 3. A Pepe ya me asegura y tema. ¿Entienden? Para que tengan en cuenta. Acá les puse otra que por el tiempo nomás ya le voy a dejar como tarea demostrar que los puntos A12, 1, menos 3, menos 2, C2, menos 1 son colineales. Esto, por ejemplo, es ubicar los puntos y cuando ustedes se dan cuenta que están alineados, gráficamente ya van a poder unir los tres puntos. Si uno de ellos está desalineado, obviamente que no van a ser puntos colineales. Y para demostrar que son colineales se puede hacer por dos caminos. Uno es a través de la pendiente y otro es a través de las distancias. Para que tengan en cuenta. Y acá también está otra propuesta. Demostrar que los puntos son los vértices de un triángulo. Este es el mismo. Este es el mismo que ya hicimos también. Y después... esto es lo que estaba queriendo, a esto quería llegar, ¿verdad? Ejercicio sobre gráfica de una ecuación y lugares geométricos. En este caso, por ejemplo, tenemos dos problemas fundamentales en la geometría analítica. Una de ellas es dada la ecuación, interpretarla geométricamente, es decir, construir la gráfica correspondiente. Número 2, dada una figura geométrica o la condición que deben cumplir los puntos de la misma, determinar su ecuación. Yo creo que hasta acá vamos a estar llegando, ¿verdad? Bueno, entonces, para el primer problema fundamental, dice gráfica de una ecuación. Vamos a estudiar la función y cuadrado igual a 1 más 3y cuadrado sobre x. Bueno, entonces, de sistema de coordenadas estamos yendo a gráfica del lugar geométrico, ¿verdad? En este caso vamos a estudiar esta función. Esta función en donde yo tengo y cuadrado igual a 1 más 3y cuadrado sobre x, ¿es una función lineal o es una función de qué tipo es? ¿Función lineal o función cuadrática? Cuadrática. Es una función cuadrática, correcto. Entonces, cuando tenemos nosotros una función cuadrática, siempre nos conviene dejar lo que se pueda juntos. Por ejemplo, tengo y cuadrado en el primer miembro y tengo 3y cuadrado en el segundo miembro. Entonces, lo primero que me conviene en este caso es hacer despeje, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el despeje correspondiente. Entonces, vamos a tener, recordemos que es primer miembro, segundo miembro. Yo voy a poner acá, voy a ubicarme otra vez y voy a poner, entonces va a quedar esta x que está dividiendo va a pasar a multiplicar la y cuadrado, entonces voy a tener
y cuadrado por x es igual 1 más 3y al cuadrado. Luego entonces voy a ir teniendo acá, por ejemplo, ¿qué es lo que me conviene? Ahora, por ejemplo, me conviene y cuadrado agrupar con 3y cuadrado, ¿sí? Entonces, voy a despejar. ¿Qué puedo despejar acá? Y cuadrado x o 3y cuadrado. ¿Hacia dónde me conviene llevar mi y cuadrado? Dividiendo, porque ¿Cómo? puede pasar dividiendo al ¿Eh? otro término. ¿Quién? O sea, ya estaba lo dividiendo. Pasé a multiplicar, me queda esta expresión. Este realmente tendría que estar acá abajo. Recuerden eso, acá nomás por el espacio yo no le puse otra vez, ¿sí? Acá abajo tenemos que ir haciendo, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer también acá es, por ejemplo, este 3y cuadrado traer acá. Entonces voy a tener y cuadrado x, este está positivo, va a pasar a negativo, igual a 1, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer acá con estos dos? Ya tengo y cuadrado y acá tengo y cuadrado. Hay una cuestión muy importante que puedo hacer ahí, ¿verdad? ¿Qué es? Cuando tengo algo semejante, por ejemplo, y cuadrado. Factor Factor común. común. Factor común, correcto. Entonces voy a tener y cuadrado por acá dividido y cuadrado x dividido y cuadrado me queda x menos 3y cuadrado dividido y cuadrado me queda 3. Es igual a 1. Y acá, por ejemplo, para dejar solo a y cuadrado, ahora sí vamos a hacer lo que hace rato dijo el compañero. En este caso está multiplicando, va a pasar a dividir, porque vamos a dejarle solo a y cuadrado, pues. Entonces vamos a tener y cuadrado igual a 1 sobre x menos 3. Entonces le voy a dejar acá a esta expresión por un lado y voy a ir efectuando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Intersección con los ejes. Entonces vamos a ir poniendo. Este voy a dejar acá todavía porque después esto le puede convertir en raíz para poder irnos a la gráfica que va a ser la última parte, ¿verdad? Primero entonces intersección con los ejes. Para hacer la intersección con el eje X, y tiene que ser 0. Entonces, vamos a usar esta expresión, justamente esto que pusimos acá. Entonces vamos a poner acá y cuadrado es igual a 1 sobre x menos 3. Entonces reemplazo. Esto sería 0 al cuadrado. Acá me queda 1 sobre x menos 3. Y toda esta expresión que está dividiendo puede pasar a multiplicar, entonces se me va a quedar 0 es igual a 1. ¿Qué significa 0 igual a 1? No, significa que no existe, intersección con el eje X, ¿verdad? No existe entonces intersección con el eje X. Ahora vamos a analizar con el eje Y. Con el eje Y. Con el eje Y, que es el siguiente, siempre analizando. Y cuadrado igual a 1 sobre x menos 3. Entonces vamos a tener, cuando x es 0, y cuadrado igual a 1 sobre 0 menos 3. Entonces vamos a tener y cuadrado es igual a 1 sobre menos 3. ¿Qué significa también entonces? Que acá este cuadrado le convierte en raíz, entonces vamos a tener y es igual a raíz cuadrada de
menos 1/3. Entonces, ¿qué también significa? Acá vamos a tener una expresión, es decir, es un número complejo, ¿sí? Entonces, su punto de intersección es imaginario, entonces para nosotros tampoco, entonces no existe punto de intersección porque es imaginario, ¿verdad? Intersección tampoco con el eje y, ¿verdad? Entonces, no tenemos tampoco. ¿Por qué? Porque acá es una unidad imaginaria. Recordemos que una unidad imaginaria es igual a raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? Segundo, simetría. La simetría se puede dar con respecto a los ejes. Con respecto al eje X, con respecto al eje y con respecto al origen. Entonces, el primer análisis, con respecto al eje X, tenemos que ir viendo si y es igual a menos y. Entonces vamos a ir viendo justamente si y igual a menos y. Entonces vamos reemplazando. Ponemos en nuestra ecuación y cuadrado igual a 1 sobre x menos 3. Entonces repasamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Donde hay y voy a poner menos y. Entonces voy a tener menos y al cuadrado es igual a 1 sobre x menos 3. Y ustedes saben, cuando lo hace negativa, la potencia es par, el resultado otra vez sale positivo. Entonces, ¿cambió o no cambió el signo de la función original? Se mantuvo igual, ¿verdad? O sea que y cuadrado sigue positivo, 1 también, x también positivo y 3 también negativo. Quedó igual, ¿verdad? Entonces, como la función no sufrió ninguna modificación en ninguna parte con respecto a los signos, ¿verdad? Entonces, puedo decir que existe simetría respecto al eje Y X, perdón. con respecto al eje X. Bueno, ahora vamos a hacer con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y, entonces vamos a ver. Con respecto al eje Y sería, bueno, ponemos otra vez nuestra ecuación original, y cuadrado igual a 1 sobre x menos 3. Ahora voy a cambiar la x por menos x y voy a ver qué es lo que pasa. Y cuadrado se mantiene igual, el 1 numerador igual, acá en vez de x voy a poner menos x menos 3 y voy a ver y cuadrado quedó igual, 1 quedó igual, abajo quedó menos x menos 3. Y nos fijamos con respecto al original, acá el signo de x es positivo y acá el signo de x es negativo. Significa que la función cambió. Acá, por ejemplo, me olvidé. La función no cambió. Entonces, por eso existe simetría. Y acá, sin embargo, la f de x, la función, sí cambió. No tenía que haber cambiado para que haya simetría. Entonces, como sí cambió, entonces cambió, entonces no existe. Recordemos que este también es el símbolo de existencia, ¿verdad? No existe. Podemos usar también
Entonces, todos los símbolos matemáticos que ustedes conocen, que pueden usar, lo usan por favor, sin problema. No existe simetría respecto al eje, Y. Y ahora nos queda con respecto al origen. Con respecto al origen es probar ambos a la vez, ¿verdad? Es decir, cuando con respecto al eje X, Y es igual a menos Y, con respecto al eje Y, X es igual a... Ya se apuró demasiado mi... ¿A dónde se me fue? Acá está, con respecto al origen. Entonces, ponemos nuestra ecuación, y cuadrado igual a 1 sobre x menos 3. Reemplazamos a la vez entonces con respecto al eje x cuando y es menos y. Entonces, vamos a tener acá menos y al cuadrado igual a 1 sobre menos x menos 3. Entonces voy a tener acá en el primer miembro no cambia, el numerador no cambia, pero acá el denominador sí cambió. Entonces la función f de x cambió. Entonces no existe simetría respecto al origen. ¿Por qué? Porque una de ellas ya varió. ¿Está? El siguiente. Campo de variación o de extensión. Ese es analizar con respecto a la abscisa y la ordenada, es decir, con respecto al rango y recorrido que le llamamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver justamente mi función y cuadrado igual a 1 sobre x menos 3. Verificamos, por ejemplo, con respecto a x, ¿verdad? Vemos para ver con respecto a la abscisa qué valores puede ir tomando. Este cuadrado en que le convierte al otro miembro le convierte en raíz, entonces vamos a tener, este cuadrado le convierte en raíz cuadrada al segundo miembro, vamos a tener y es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre x menos 3. Entonces podemos tener una expresión. Acá, por ejemplo, como tengo en el denominador una expresión, ¿verdad? Acá 1 sobre x menos 3, entonces la condición para el radicando va a ser, si es que este denominador estaba acá en el numerador, iba a ser mayor o igual. Pero como está acá en el denominador, entonces tiene que ser mayor solamente. ¿Está? Entonces, con respecto a esto quedaría pues así. Y es igual a raíz cuadrada de 1, pues 1 sobre raíz cuadrada de x menos 3. Así sería, ¿verdad? El 1 tiene raíz exacta, pero x menos 3 no, es irracional. Entonces, la condición es para el denominador. Entonces, tiene que ser cuando x menos 3 es mayor que 0. ¿Por qué no es igual? Porque, o si no, 1 dividido 0 no va a existir la función. Entonces, efectuamos esta inecuación y los valores que puede tomar la abscisa van a ser los valores mayores que 3. No iguales a 3, porque si es 3 menos 3 va a ser raíz de 0. 1 sobre 0 no está determinado. Entonces,
la condición para el denominador, para la expresión irracional, es mayor solamente que 0. Si este hubiese estado arriba en el numerador, iba a ser igual también, pero en este caso no. Entonces sería para todo x que pertenece a los reales, tal que x debe ser mayor que 3. Es decir, toda aquella x que pertenece al intervalo abierto 3 hasta abierto infinito. O sea, desde mayores a 3. Son los valores que puede tomar entonces la abscisa o el dominio. Bueno, ahora para el recorrido. Para el recorrido tenemos que recurrir otra vez al ejercicio anterior. El ejercicio justamente que nos había que habíamos tenido al principio, ¿verdad? Entonces, nuestra función, ¿cómo quedaría entonces? Es dejarle solo a la variable. Mi función original era, recordemos la función original. La función original era y cuadrado igual a, y cuadrado era justamente y cuadrado es igual a 1 más 3 y cuadrado sobre x. Esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Para el recorrido tenemos que dejar x en función a y. Cuando es dominio es y en función a x. Ahora es x en función a y. Entonces a esta x tenemos que dejarle sola. Entonces esta x está dividiendo, puede pasar a multiplicar. Es decir, este va a pasar acá a multiplicar. Entonces vamos a tener x por y cuadrado igual a 1 más 3 y cuadrado. Ya me quedó la x sola. Todavía, ¿verdad? Entonces tenemos que despejar de ahí x. Como y cuadrado está multiplicando, va a pasar a dividirle. Entonces ahí ya me voy a tener entonces despejado 1 más 3 y cuadrado sobre y cuadrado. Entonces ahí ya podemos ir viendo qué valores son lo que la y no debe tomar. Y solamente es con respecto al denominador. Entonces como está y cuadrado acá, va a ser y cuadrado tiene que ser distinto a 0. Es decir, el único valor que no puede tomar raíz cuadrada de 0 va a ser y distinto de 0. Es decir, 0 es lo que no puede tomar. El único valor que no puede tomar entonces va a ser para todo y que pertenece a los reales, tal que y tiene que ser distinto de 0. Solamente el valor 0 es lo que no puede tomar. Después puede tomar cualquier valor la ordenada. ¿Está? Ese sería para el recorrido. Y este sería para el dominio. ¿Está? Dominio y recorrido. Siguiente análisis. El cuarto, asíntotas. Las asíntotas recordemos que son rectas, ¿verdad? Son rectas que pueden ser horizontal, y esa horizontal es una recta constante, o una recta vertical que también es una recta constante. Una recta constante es cuando la recta está incompleta, es decir, no están todos los elementos. ¿Se acuerdan que una recta completa es ax más bi más c igual a 0? En este caso, por ejemplo, acá en horizontal solamente hay bi más c sería más menos c igual a 0, y acá sería ax más menos b igual a 0, ¿verdad? O c, el término independiente, incompleto, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es en la primera. En la primera vamos a darnos cuenta que tenemos, en una de ellas, y cuadrado es igual a un despeje que ya teníamos hace rato, sobre x menos 3.
Entonces acá, con respecto al denominador, es la condición que tiene que cumplir, justamente. Este denominador es lo que tiene que ser distinto de 0. Entonces ahí es donde tenemos que tener x menos 3 igual a 0. Despejamos de ahí. Entonces x tiene que ser igual a 3. Es decir, ahí estoy teniendo mi asíntota. En este caso es una asíntota vertical, es decir, x igual a 3, ¿verdad? Ese de menos 3 pasa a 3. Entonces, tengo una primera de ellas. En este caso es vertical, es una asíntota, es una recta, sería asíntota vertical. Recordemos que son rectas constantes. Y el otro que tenemos es el otro despeje, justamente, que era lo que estuvimos analizando. La otra despejada que tenemos, que ya hicimos también, 1 más 3y cuadrado sobre y cuadrado. En donde ahí ya habíamos visto que el denominador igualamos a 0, entonces le convierte en raíz cuadrada. La raíz cuadrada es 0, entonces acá tengo la otra asíntota. Este sería mi asíntota horizontal. En y igual a 0 por un lado y en otro en x igual a 3. Y la última es la representación gráfica, ¿verdad? Habíamos dicho hace rato, acá había un cuadrado, este cuadrado le convertía en raíz. Entonces, para la representación gráfica siempre tenemos que dejar la y despejada. Entonces me queda raíz cuadrada de 1 sobre x menos 1, ¿verdad? Esto puede ir quedando, si quieren, 1 sobre raíz cuadrada de x menos 3. Y recordemos que el dominio, habíamos dicho que x tiene que ser mayor que 3. Entonces acá ya le estoy dando los valores que pueden ir dándoles. Recordemos que para poder hallar la gráfica de una curva, no basta con 1 o 2 puntos nomás. Por lo menos hay que ponerle esta cantidad de puntos para que ustedes puedan ver qué es lo que resulta, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuanto más puntos le dan, van a tener un mejor panorama de la gráfica. Acá entonces ya estuvimos viendo justamente, y la gráfica vamos a ir viendo así. Acá tengo el plano que ya estuvimos viendo. Este es y, acá está x, acá está la asíntota vertical, que es x igual a 3, y acá está la otra asíntota horizontal en y igual a 0, que coincide con este eje. Y esta sería la gráfica, por un lado un pedazo y acá por el otro pedazo. Recordemos que las asíntotas son rectas en donde la curva se va aproximando pero no le tiene que tocar. Este le va a ir aproximando pero no le tiene que tocar. Acá también lo mismo, no le va a tocar, ¿verdad? Siempre se va a aproximar pero no le va a tocar. Y acá también lo mismo, se va a ir aproximando pero no le tiene que tocar, ¿verdad? Y acá también. Y hasta acá sería nuestra clase de hoy, ¿verdad? Con respecto a lo que es la gráfica de una Profe, ¿en función. qué caso no tiene asíntota? Por ejemplo, una recta no tiene asíntotas, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando resulta que la gráfica, cuando algunas veces las asíntotas pues son rectas, como les dije, son rectas en donde la curva tiene que ir aproximándose, y hay veces que no, ¿verdad? En el caso de una función lineal, por ejemplo,
sabemos que tiene infinitos puntos, pero no se da en ese caso, ¿verdad? Las asíntotas, porque generalmente se queda así en esta forma. Se dan cuenta que ustedes siempre quedan en forma racional, es decir, tiene que tener un numerador, por ejemplo, un numerador y un denominador. Cuando al despejar vos no tenés esta forma, entonces vos no tenés la posibilidad de tener las asíntotas. O sea, puede darse el caso en que no haya asíntotas, puede darse el caso que tenga una sola asíntota, puede darse el caso que no tenga luego. En este caso, por ejemplo, tiene ambas asíntotas, tanto para horizontales como verticales. Eso es lo que se puede ir dando, ¿verdad? Y no todas las curvas tienen también asíntotas. Por ejemplo, si yo tengo una gráfica, por decir, una gráfica que resulte más o menos así, porque ahí también así de repente. Una gráfica más o menos así. En este caso, por ejemplo, esta curva va a ir creciendo, este va a ir creciendo. O sea que no va a poder tener una asíntota. ¿Por qué? Porque si tiene, por ejemplo, si tuviera acá, él le va a cortar. Y con las asíntotas, pues, tiene que poder acercarse, pero no le tiene que cortar. O sea que una curva de este tipo, por ejemplo, tampoco tendría asíntotas. Una función lineal tampoco, ¿verdad? ¿Esta? ¿Le parece bien? ¿O tiene alguna otra duda? De mi parte, no, profesor. Súper. Ok, entonces. Entonces recuerden que hoy tienen todavía tiempo ainda para entregar la unidad 3. La unidad 3 definitivamente se cierra a las 23:59. Entonces tienen todavía esa posibilidad. Si algo no te sale, pero igual envías. El tema pues es si no envías luego. Si no envías, no hay nada que yo pueda hacer de este lado. Si vos envías algo por lo menos, y algo vas a tener. Si no envías, no vas a tener nada, ¿verdad? Eso es el tema. Si vos no envías un trabajo porque no entendiste luego o porque qué sé yo, no. Y además, no dejes para última hora también, ¿verdad? Investiguen, tienen cursos tutoriales, tienen varias cuestiones, por ejemplo, en donde pueden también recurrir, ¿verdad? Tienen que recurrir nomás siempre a fuentes confiables, ¿verdad? ¿Está bien? Y la otra, tienen todavía suficiente tiempo la unidad 4 para... recuerden cuando el tema de los foros. La cuarta unidad pues de foros. Ustedes tienen que participar. Si es que, por ejemplo, ustedes enviaron nomás ¿cómo se dice? Los ejercicios que ustedes eligieron. Pero si usted no comparte con otros compañeros, por ejemplo, por decir, Teresa o Rodrigo, estoy diciendo, ¿verdad? Cualquier barbarie, pero digo nomás, sabes que tu trabajo está bien, tu trabajo, qué sé yo, pero si ni siquiera diste ninguna participación, no vas a tener todo tu puntaje también, para que tengan en cuenta nomás, y por lo menos tienen que enviar dos, ¿verdad? Lo mejor es, si vos envías más de dos, mejor todavía, ¿verdad? Por eso los ejercicios que ustedes elijan, elijan aquello que ustedes saben bien que van a poder desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, para que puedan obtener el mayor puntaje de ese foro. Porque si vos envías nomás los ejercicios y no participas con tu compañero, no interactuaste con tu compañero, no vas a tener tampoco todos los puntos por más que tu ejercicio esté brillante o lo que sea. Vas a tener la condición de donde dice, por ejemplo, si participaste por lo menos en dos, pero donde dice, por ejemplo, interactuaste con tu compañero, ¿entienden? Entonces tengan en cuenta eso también. Por lo menos vean el ejercicio del compañero, díganle algo, alguna cosa, qué sé yo, con respecto al ejercicio que eligió, si está bien o no está bien, y si no está bien, entonces le dicen tal parte no está bien y cosas así. Eso puedes interactuar, porque si no interactúas, si envías nomás tu trabajo en el foro, no vas a tener todos los puntajes, para que tengan en cuenta nomás, porque el foro es alto, es su puntaje. ¿Está bien? Sí, profe.
Bueno, les deseo el mayor de los éxitos entonces para todos. Y nos veremos la próxima, Dios mediante. Bendiciones, bendiciones Dale, para todos y profesor. para todas. Muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, Hasta la buenas próxima. noches. Hasta la próxima, Dios mediante. Hasta luego.